Cristo, eres mi roca fuerte. Rompiendo Fortalezas, un programa de la Iglesia de Cristo. Fortalezas que deben ser derribadas para tener una buena relación con Dios. Confío siempre en tu santo amor. Llevo al Señor, alto y sublime, sentado sobre el trono de mi ser. Veo al Señor, alto y sublime, sentado sobre el trono de mi ser. Él es santo, Él es santo, Él es santo, sentado sobre el trono de mi ser. Veo al Señor, alto y sublime, sentado sobre el trono de mi ser. Veo al Señor, alto y sublime, sentado sobre el trono de mi ser. Él es santo, Él es santo, Él es santo, sentado sobre el trono de mi ser. Él es santo, Él es santo, Él es santo, sentado sobre el trono de mi ser. Él es santo, Él es santo, Él es santo, sentado sobre el trono de mi ser. Muy buenas tardes, hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora. Yo soy su hermano y amigo Efraín Gutiérrez, que nuevamente estaré compartiendo la palabra de Dios con usted. En esta oportunidad, en la meditación es una pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y para ello vamos a estar leyendo con mucho gusto Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante, que nos dice de la siguiente manera: Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose,
vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regresare. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta enseñanza o parábola de nuestro Señor Jesucristo surgió de una pregunta malintencionada que hiciera un maestro de la ley. Este le dijo: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Jesús le señala lo que hasta en ese entonces se conocía, es decir, lo escrito en la ley. Pero aquel maestro, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Una pregunta que sorprende, venido precisamente de un maestro de la ley, porque estos estudiaban la ley, aunque en esta oportunidad no entendía el espíritu de la ley. El intérprete estaba como preguntándole a Jesús: ¿a quiénes debo amar? ¿Hasta dónde debo amar? ¿A quiénes debo atender y desatender? Así que probablemente este intérprete de la ley se amparó en aquella manera de pensar de que ¿por qué tenía él que ayudar a alguien que Dios quería castigar, como solía creerse? Pero, mi estimado amigo y hermano que nos escuchas, nada más lejos de la realidad. Por ello Jesús aparece con esta parábola rompiendo los prejuicios raciales y religiosos y señalando que lo importante no es saber teóricamente quién es mi prójimo. Aquel hombre de la parábola, como dice la Escritura, cayó en manos de ladrones, a los cuales no solo les bastó robarle sus pertenencias, sino que le causaron graves heridas, dejándole medio muerto. Aquel hombre no podía valerse por sí mismo y solo esperaba un milagro en el camino, que alguien pasara y le extendiera la mano en auxilio. Y en efecto, la oportunidad se presentó. Se trataba ni más ni menos de un sacerdote judío. Probablemente aquel intérprete de la ley, como usted que nos escucha, pensará: bueno, conociendo la ley, era el indicado para poder ayudar a este hombre malherido. Sin embargo, debemos sorprendernos que la Escritura dice precisamente que aquel sumo sacerdote pasó de lejos. Es que no se acordaba de aquella Escritura que decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, aquel sacerdote, repito nuevamente, pasó de lejos sin ayudar a aquel que estaba herido. ¿Cómo es posible que aquel que predicaba el amor al prójimo en el templo no lo conocía? ¿Cómo es posible que el sacerdote resultara ser el primero en defraudar? ¿Por qué tal indiferencia? Nos preguntamos. ¿No lo consideraba su prójimo? Aunque fuera judío, ¿no era su prójimo? ¿O sería porque a los sacerdotes no les estaba permitido tocar cadáveres? Pero recuerde, este hombre no era un cadáver. Estaba como muerto, pero no estaba muerto. Así que aquel sacerdote no se toma ni la molestia de verificar si precisamente se tratara de un cadáver. Dice la Escritura también que después de aquel sacerdote pasó un levita, es decir, el ayudante o el auxiliar de aquel sacerdote. Otra vez usted y yo
probablemente pensamos de que si no lo ayudó el sacerdote, por lo menos lo haría su ayudante. Pero ¿cuál es la sorpresa? Aquel descendiente de la tribu de Leví adopta la misma actitud de su jefe. Pasó de largo. Y aquel hombre medio muerto continuaba tirado en el suelo. ¿Será que pasa alguien que pueda apiadarse de él? Y si existe ese alguien, ¿quién será? Para fortuna de aquel herido, Jesús dijo que ese alguien precisamente apareció en el camino. Se trataba ni más ni menos de un samaritano. Esos que no eran considerados por los judíos como raza pura. Esos que tenían diferente lugar donde adorar. Los judíos adoraban en Jerusalén. Los samaritanos adoraban en el monte Gerizim. Ya se puede imaginar la mirada de aquel maestro de la ley cuando Jesús mencionó que ni más ni menos un samaritano era el que se había apiadado de aquel compatriota judío. El menos indicado para ayudar a un judío era un samaritano. No estaba obligado a ayudarlo, ya que entre judíos y samaritanos no se consideraban prójimos entre sí. Pero ocurrió lo que no se esperaba. Aquel samaritano, pasando por alto toda clase de barreras y prejuicios, trató a su enemigo como si fuera su propio hermano. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla encontrarse con este tipo de personas! Personas que han entendido el significado del amor al prójimo. ¿Sabe usted que Jesús pretendía que aquel intérprete de la ley comprendiera el verdadero significado del amor al prójimo? Jesús le estaba diciendo a este maestro y nos está diciendo a usted y a mí, el mandamiento del amor no tiene límites. Al samaritano no le importó que aquel malherido fuera judío, que fuera con apariencia de cadáver. Dice la Biblia, se acercó. ¿Qué palabra esta, mi estimado amigo y hermano? Se acercó. Urgimos de esta palabra en la práctica. Acercarnos al desposeído, acercarnos a aquel que tiene necesidad, a aquel que tiene problemas, a aquel que tiene dificultades, a aquel que está mal herido. Este samaritano no se acercó por lástima a aquel prójimo judío, sino que dice la Biblia que lo hizo porque fue movido a misericordia. ¿Y qué ocurre cuando somos movidos a misericordia? Esto es lo que sucede. Somos movidos a actuar, y eso fue lo que hizo aquel samaritano. Dice la Escritura, vendó sus heridas. ¿Cómo pudo hacer esto en aquel camino tan solitario? Probablemente desgarró su túnica para hacer aquel vendaje. Eso es el amor verdadero. Es aquel amor que da, que venda heridas, que no escatima esfuerzos con la finalidad de salvar a una persona necesitada. Después que vendó sus heridas y puso aceite, dice la Escritura que lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él aquella noche. Otro día, y antes de partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¡Qué escena más conmovedora! De ahí surge la pregunta de Jesús para aquel maestro, y estoy seguro que es la misma pregunta para usted y para mí. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel maestro de la ley, queriendo evitar pronunciar la palabra samaritano, dijo el que usó de misericordia con él. Hasta este punto, es probable que usted esté haciendo
lamento por la actitud del sacerdote y del levita. Pero déjeme decirle que la actitud que adoptaron no solo es de ellos, era lo que generalmente hacía la gente. Nadie vivía a la altura de las exigencias del verdadero amor. Como sucede hoy, nos encogemos de hombros ante los dolores, necesidades y heridas de los demás. Es más, en muchos casos no nos acercamos ni tan siquiera para tener lástima, mucho menos para tener compasión. Jesús estaba señalando en esta parábola que hace falta mayor solidaridad entre los hombres. Cuando el afecto y la misericordia por otras personas está para morir, el sentido de la vida también se pierde. ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué responderás a esta pregunta? Mi prójimo es el que se porta contigo como si fueras su hermano, aunque tu piel tenga otro color, aunque no pienses como él, aunque no hables el mismo idioma, aunque no comulgues con sus ideas religiosas, políticas o sociales. La Biblia es el mejor libro que nos presenta la receta del amor al prójimo. Cuando leemos la Escritura, aprendemos a hacernos prójimos de los demás. Concluyo en esta oportunidad diciendo que Jesús es el verdadero samaritano. Se inclinó sobre el ser humano al cual ha visto herido, sufrido, necesitado, con problemas, con dificultades, con angustias, con pobrezas, con problemas de inseguridad. Y sabe una cosa, Él sigue teniendo compasión del necesitado de pan y de espíritu. Sí, Jesús es esa persona que ha venido a curar tus heridas. Quiere cargarte en sus hombros y devolverte un rostro nuevo. No busques lejos lo que tienes cerca. Jesús sabe por excelencia lo que es el amor al prójimo y por ello nos exhorta a usted y a mí. Hagan ustedes lo mismo. Fue todo por hoy. Hasta la próxima, si así Dios lo quiere. Bendiciones para todos. Cristo, eres mi roca fuerte. Esperamos que este programa haya sido de su completo agrado. Sintonícelo todos los lunes, miércoles y sábados de 2:45 a 3 de la tarde. Que el Señor les bendiga mucho. Seguro estoy.